Hola, ¿qué tal, Jacobs? Bienvenidos a un video más de El Jacob. Pues tiembla Lorenzo Córdoba ya que no se quiere salir del INE. Dice según él que tiene miedo prácticamente el mismísimo Lorenzo Córdoba, ya que dice que se van a vengar de él cuando acabe su mandato ahí en el INE, que pues prácticamente se despidió ahí en plena entrevista, fue a llorar ahí con uno de los chayoteros y con Pascual, a simplemente llorar, y pues al parecer no quiere soltar el hueso el mismísimo Lorenzo, pero eso sí, dice que va a seguir apoyando desde su trinchera de donde esté. Increíble, pero cierto. Así que, pues bueno, sin más preámbulo, veamos de qué se trata, cómo estuvo y ahorita comentamos. ¿Por qué no? Son tus semanas finales al frente del instituto, también como consejero electoral. Va a ser raro para ti, supongo, después de 9 años. Casi 9 años en la presidencia, Y más 2 más en el IFE, en el Consejo General del IFE, 11 años. 11 años. Va a ser extraño en tu biografía volver completamente a la academia. Pues mira, Pascal, nunca dejé la academia, siempre di clases, por supuesto de manera honorífica, porque así lo disponen las normas, pero nunca dejé de dar clases en la Facultad de Derecho, aquí a la vuelta, en la Facultad de Derecho de la UNAM. Sí. Así que ni he dejado de hacer trabajo académico, publicar y demás. Así que vuelvo a lo que pues es el objetivo central de mi vida. Creo con Yo te el entrevistaba enorme... como experto. Así es, en efecto, Sí. y espero que lo sigas haciendo. Pero además con un privilegio que pocos académicos tienen. Es decir, que ya no solamente podré hablar de los temas electorales o de los temas de democracia desde una perspectiva, digámoslo así, teórica, conceptual, sino también conociendo muy bien qué son los partidos, qué son los políticos, cómo se mueven, qué es el arbitraje, cómo se hacen las elecciones y demás. Entonces yo creo que la verdad estoy muy, muy contento, muy satisfecho. Son 3 meses, poco menos de 3 meses, 84 días los que faltan para el relevo en la presidencia, en mi caso, del INE. Saldremos, como sabes, 4 colegas, 4 consejeros y la presidencia, o sea, 3 consejeros y yo. Y van a ser meses intensos. Creo que no va a haber mucho tiempo para ir haciendo cajas, sino más bien van a ser meses en los que creo que hay 3 grandes ejes que hay que trabajar. Primero, la defensa de la democracia frente a una reforma que es claramente regresiva. Segundo, la entrega ordenada, transparente, precisa de una administración que lleva 9 años y que eso es indispensable no solamente para una transferencia de estafeta ordenada, sino además pues, para cumplir con lo que hasta ahora ha sido, por cierto, cerrar como ha ocurrido en estos años, con una institución que es la más auditada, la más transparente del Estado mexicano. Y en tercer lugar, pues creo que vendrá también, me temo, defendernos y defender al personal del INE frente a lo que pueden ser persecuciones, tanto de tipo administrativo como de tipo penal. Lamentablemente ya vimos que en los tiempos que corren es algo que cada vez es más frecuente, peligrosamente frecuente, recurrir a denuncias penales, aunque sean inventadas, con tal de amedrentar a las autoridades electorales, ¿no? Déjame comenzar con este último punto. ¿Tienes ya algún indicio de que, bueno, mira, de que podría venir en ese sentido? Tenemos un precedente. El año pasado, recordarás, cuando nosotros estábamos haciendo todo para poder hacer la revocación de mandato como lo mandata la ley, y sin recursos porque la Cámara de Diputados nos los negó, tomamos una decisión ante la impugnación que habíamos presentado a la Suprema Corte de Justicia de posponer algunas actividades de la revocación de mandato que requerían recursos hasta que no se resolviera el diferendo. Y el entonces presidente de la Cámara de Diputados, probablemente con una intención de ganar puntos, porque se sabe y es público y notorio que aspira a una candidatura en su estado de origen, presentó una denuncia penal, la primera vez que esto ocurre en contra de funcionarios electorales en 30 años, que durante 7 meses al final ocurrió lo que tenía que ocurrir. Se echó por parte de la Fiscalía por absurda y porque no había ningún elemento constitutivo de delito, pero durante 7 meses la espada de Damocles estuvo ahí, por cierto, casualmente, hasta que pasaron las elecciones de junio pasado. Entonces el antecedente ahí está. Sabemos que hay esta reforma y que toda la relación con el INE está alimentada por un irracional rencor, porque todos los triunfos del partido gobernante, todos absolutamente han ocurrido en elecciones organizadas por el INE, libres, ciertas, transparentes, con condiciones de equidad. Y por otra parte, pues llama la atención también, pues digámoslo así, la virulencia, déjame decirlo de alguna manera, con la que están realizándose algunas auditorías por parte del órgano interno de control, cuyas
digamos así, cercanías políticas son conocidas, la prensa las ha evidenciado, en contra de algunos funcionarios. Entonces yo creo que es parte de una embestida, de esa embestida, de personalizar con la finalidad de amedrentar a las autoridades electorales, cosa que ya ha ocurrido, pero que no tuvo frutos y que me temo en estos meses. Quiero equivocarme, ¿eh? Y si me equivoco, seré el primero en venir aquí a ofrecer una disculpa, pero me temo que hay que prepararse para todo. ¿Temes una venganza en tu contra y en contra de otros funcionarios del instituto? Mira, es probable que se intenten, ¿no? Insisto, habiendo hecho todo lo que teníamos que hacer para que la revocación de mandato se hiciera, pudiendo ser impugnados todas las decisiones del INE ante el Tribunal Electoral, hubo quien optó por ir por la vía penal. Y mantener abierto un expediente penal que no tenía ningún sentido durante meses. Entonces, pues mira, digamos que está clarísimo que sin razón, porque vuelvo a insistir, todos los triunfos electorales que han tenido cualquier partido en los últimos años, pero particularmente el más favorecido por condiciones equilibradas, transparentes en los comicios, que es el partido gobernante, pues tienen una especie de rencor que me parece que es absolutamente irracional. La reforma es una prueba de ello. Es una reforma que no mejora en nada el sistema electoral, sino que por el contrario trae aparejado, más allá de sus abiertas violaciones constitucionales, y por eso vamos a ir, lo hemos señalado, los 11 consejeros, ¿no? Vamos a ir a explotar todos los recursos jurídicos, pues es una reforma que por primera vez pone en riesgo la organización de las elecciones por la virulencia, por el odio que parece estar encarnado. Hoy se sabe, porque hay crónicas ya de prensa, que la palabra de orden que el secretario de Gobernación comunicó a los senadores de su partido fue que había que destazar al INE. Y bueno, destazar al INE. Esa palabra. Hay esas crónicas, lo han dicho algunos, espero que no sea cierto, pero si es así, bueno, pues la reforma, en buena medida, lo que se ha aprobado hasta ahora y que está en vías de publicación probablemente de manera inminente en febrero, pues cumple bien ese propósito, porque impide al INE le corta al INE toda la capacidad operativa, se ensaña con el servicio profesional electoral. Y en 2024, de aprobarse esta reforma, de no revocarse por las instancias judiciales correspondientes, pues por primera vez en 32 años estaría en riesgo la posibilidad misma de que hubiera elecciones organizadas conforme a lo que establece la ley. Parece que la elección de la revocación de mandato es la que quieren reiterar. Recuerda que en la revocación de mandato, por la falta de recursos, no podemos instalar todas las casillas. Ahora, por la incapacidad operativa a la que someten al INE, las elecciones están en riesgo de prevalecer esta ley. Estamos conversando con el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba. Lorenzo, bueno, me dices, el INE se prepara para impugnar esta reforma por visos de inconstitucionalidad en muchos aspectos. ¿En cuáles y cuántos, o cuáles te parecen los más relevantes? Mira, hay varios planos de inconstitucionalidad que son claros y francos. Así que, bueno, de hecho ya 2 de las 6 leyes que se reformaron ya fueron publicadas. La Ley de Comunicación Social y la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, que cambian el concepto de propaganda gubernamental y autorizan a los funcionarios públicos a pronunciarse sobre las cuestiones electorales. Justamente lo que hoy está prohibido desde hace 15 años por la Constitución y que también será objeto de una impugnación. Pero mira, hay violaciones a la autonomía del INE. Por ejemplo, el secretario ejecutivo del INE, lo dice la Constitución, es nombrado por 8 votos del Consejo General a propuesta del presidente. La Cámara de Diputados no puede remover con una ley al secretario ejecutivo. Si lo quiere remover la Cámara, el Congreso tiene que hacerle juicio político. No hay otra vía. Y en cambio, a través de esta ley lo remueven, con lo cual se vulnera un ámbito de autonomía del INE. Al órgano interno de control le dan facultades sustantivas cuando la Constitución es decir, de decisión. Lo hacen copartícipe del proceso de toma de decisiones, cuando la Constitución dice que solamente es un órgano fiscalizador. Pero también hay violaciones a la capacidad operativa del INE, a la estructura del INE. La Constitución dice que el personal electoral es un personal especializado con un régimen laboral especial. Y la ley, de buenas a primeras, saca de ese régimen especial a buena parte de los funcionarios del INE y los mete en el régimen del apartado B del 123 constitucional. Es decir, como si fueran burócratas cualquiera, sometidos a la jurisdicción de los otros poderes laborales, con lo cual se vulnera la autonomía. Y, es decir, yo te diría que estamos frente a una ley que supone una constelación de violaciones constitucionales. Insisto, en el ámbito de la autonomía, en el ámbito laboral, en el ámbito del ejercicio de los derechos políticos. Por cierto, se modificaron normas que tienen que ver con acciones afirmativas para el acceso de minorías o de grupos discriminados al Congreso y no se hizo consulta previa. Es decir, tanto en el procesamiento como en el contenido, esta es una reforma que es, insisto, una constelación de inconstitucionalidades, con un dato que además políticamente es muy grave, Pascal. Siempre las reformas electorales habían sido pactadas porque buscaban resolver un problema. Hoy, bajo el argumento del costo, perdón que te interrumpa, en beneficio de las oposiciones y las minorías. Claro, porque las oposiciones
que perdían una elección, identificaban dónde estaban los problemas que había que resolver y se negociaban con el partido en el gobierno. Se encontraban soluciones. Ahora no. Ahora el único que quería una reforma electoral era el partido en el gobierno. Y es una reforma que ni siquiera se consensuó. Todas las reformas electorales de los últimos 30 años son productos de grandes pactos políticos. Acá se buscó una reforma constitucional, no pasó, y 3 horas después, ya la mayoría, sin leerla, estaba aprobando una reforma que es una imposición unilateral. Claro, con los números. Claro, cumplieron la mayoría. Sí. Pero por primera vez... el espíritu, digamos, plural que han tenido todas las reformas. Así es, porque y además, Pascal, esta reforma va a ser la primera que van a ser impugnada. Quien nos va a decir cuáles son las reglas del juego democrático en el 24 no va a ser el Congreso, no va a ser el consenso político, van a ser los tribunales, y eso está mal, porque se rompe con las reformas siempre buscaron resolver problemas. Ahora las reformas generan problemas. La fuente de las disputas en el 24, eso te lo puedo decir desde ahora, va a ser justamente una reforma mal hecha, inconstitucional y mal procesada. ¿Y tienes fe en el Poder Judicial? Sí, mira, pues el Poder Judicial ya ha tomado decisiones muy importantes. Me refiero no solamente al Tribunal Electoral, cosa que ha provocado el enojo también del partido gobernante. Decisiones sumamente relevantes, como por ejemplo aquella que tomó el INE, recordarás, de cara a la elección del 2021, la elección de diputados de 2021, en donde nosotros establecimos unas reglas para que ningún partido estuviera violando, superando el límite de sobrerepresentación que permite la Constitución. Bueno, el Tribunal Electoral validó esa regla. También validó la descalificación que hicimos de varios candidatos que habían claramente violado las normas de fiscalización y a los que les aplicamos la ley. A partir de ese momento, por cierto, se ganaron también el odio de la mayoría. Pero también la Corte ha tomado decisiones sumamente importantes. El presupuesto del año pasado fue declarado inconstitucional por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y obligó a la Cámara de Diputados a explicar por qué había hecho ese recorte, cosa que, por cierto, la Cámara no ha incumplido y el litigio sigue. Entonces, yo sí creo, mira, que los tribunales, ¿entiendes? La Suprema Corte, eventualmente los jueces de amparo, los jueces laborales y el Tribunal Electoral van a estar llamados a jugar el papel que en las democracias constitucionales tienen muchas veces los tribunales para evitar la tiranía de la mayoría, es decir, el abuso de la mayoría que rompe las reglas, digámoslo así, de la convivencia democrática y constitucional. Es un poder, como se suele decir en la academia, y perdón, estoy a 84 días de volver, y perdóname el academicismo, Pascal, es un poder contramayoritario, porque es un poder que controla el derecho que tienen las mayorías de decidir, cuando las mayorías violan la Constitución, violan los principios democráticos y no siguen las reglas, digámoslo así, del procesamiento de las normas que ellos mismos han dado. Me quedo un minuto antes de nuestro siguiente corte, te voy a pedir que te quedes con nosotros, pero dime en síntesis si lo que sucedió entrando el año con la presidencia de la Suprema Corte te parece un buen signo en términos de lo que estamos hablando. Bueno, yo creo que la Suprema Corte de Justicia demostró que es un poder autónomo. Y en un contexto de avasallamiento de otros poderes, en donde hay quienes no le mueven una coma a lo que dice el Ejecutivo, pues creo que es una buena noticia, pensando que ahora ese poder es el que va a ser el responsable de resolver un diferendo político grave derivado de esta reforma electoral, y yo me atrevería a decir, salvar la democracia. Con todo lo lamentable que es, como decías, que esto tenga que ser revisado por el Poder Judicial a pues muy poco tiempo del inicio del proceso. Porque fracasó la política democrática. Se impuso una mentalidad avasalladora, el mayoriteo. Y ahí estamos. Lorenzo Córdoba, ¿cómo sería el proceso electoral en caso de que subsista esta reforma? ¿Cómo ocurriría? Mira, lo primero que tendríamos, Pascal, es que las reglas de la competencia cambiarían radicalmente de lo que ha venido ocurriendo en los últimos 15 años. Tendríamos a funcionarios públicos hablando, interviniendo, descalificando a contrincantes, aunque ellos no sean candidatos. Primera cosa, que sería distinta. Obviamente esto va a elevar la litigiosidad y las controversias. Porque acuérdate que en 2006 uno de los principales problemas que tuvimos fue la intervención excedida del presidente Vicente Fox. Bueno, hoy tendríamos a gobernadores, a titulares de ejecutivos, a senadores que aunque no compitan estarían, interviniendo disruptivamente en el proceso electoral. Segunda cosa, el INE tendría que operar sin sus brazos operativos. Permíteme hacer una pausa aquí porque es importante explicarlo, Pascal. El INE tiene una presencia territorial permanente. Tiene 300 oficinas, una en cada uno de los distritos, y esas se llaman juntas distritales ejecutivas. Cada una de esas juntas está integrada por 5 vocales. El vocal ejecutivo, que es el que coordina los trabajos, es el presidente del Consejo Distrital. El vocal secretario, que es, digámoslo así, como si fuera el administrador y el jurídico de esa junta, porque es el que lleva las actas del Consejo, es el que vigila el cumplimiento de los acuerdos, es el que lleva la oficialía electoral, es decir, el que da fe de lo que está ocurriendo en el distrito, y además es el que instruye los procedimientos de cuando hay una queja o cuando hay un acto de violencia política contra alguna mujer.
3, está el vocal de organización. Es el responsable de la logística en ese distrito. El que, junto con los consejeros distritales, define en qué lugares se van a instalar las casillas. Habla con los directores de escuela. ¿Qué tanto cambia el lugar de instalación de una? ¿Qué porcentaje de casillas cambian de lugar? Pues un 20%. Normalmente son en el mismo lugar. Pero tienes que ir a negociar con el director de la escuela que te la preste, cómo vas a hacer la limpieza del local. Cuando hay casillas que están fuera en locales abiertos, en lugares abiertos, tienes que comprar mantas para evitar, si llueve, que se mojen los miembros de la casilla. Además, es el responsable de la operación del PREP y el responsable de los cómputos distritales, es decir, los cómputos legales. Luego está el vocal de capacitación. El vocal de capacitación es el que insacula a los ciudadanos que van a ser funcionarios de casilla, el que recluta a los funcionarios que van a ir a visitarlos y capacitarlos, el que el día de la elección vigila que esos ciudadanos efectivamente estén allí y el que los apoya durante la jornada electoral. Y finalmente está el vocal del Registro Federal de Electores, que es el responsable de vigilar que los módulos que están en ese distrito funcionen bien, es el responsable de imprimir los listados nominales definitivos que se van a entregar en cada una de las casillas, etc. Entonces, son trabajos los que realizan estos 5 funcionarios que se realizan de manera simultánea, Pascal. No es que sea una tarea de relevo, sino que al mismo tiempo todos están haciendo sus responsabilidades. Bueno, la reforma es tan brutal que desaparece esos 5 cargos y los reduce a un solo vocal. O sea, un solo vocal va a tener que hacer todo eso que describes. Y dice la ley con una sola persona que lo apoye. Es decir, el riesgo de que haya casillas en donde deben estar, el riesgo de que esas casillas estén instaladas con los ciudadanos insaculados y capacitados para tal efecto, y el riesgo de que los votos no se cuenten bien, que los paquetes se pierdan en el camino, se coloca por primera vez cuando eso no era un problema. Y vete para atrás. ¿Quién sabe si vas a encontrar gente que quiera hacer todo eso? Bueno, por supuesto. Sí. Con un problema adicional. Si no están las casillas instaladas donde se deben instalar, si no están instaladas con quienes deben instalar, si no se cuentan bien los votos en las casillas, todas esas son causales de nulidad. Entonces podríamos estar en el 24 frente a la nulidad más grande de votaciones en casillas o eventualmente de votaciones distritales o estatales de nuestra historia. Imagínate si se anulan las elecciones de Congreso, si no se puede instalar el Congreso. ¿Qué pasaría cuando el presidente de la República el 30 de enero termine su mandato? Porque si se anulan esas elecciones, pues el Congreso tiene que nombrar al presidente provisional. Es decir, la gravedad de la irresponsabilidad con que se tomaron estas decisiones es enorme, porque podíamos tener problemas de costo, podría haber problemas de las reglas de competencia, de la equidad, pero la organización, es decir, la hechura de las elecciones, ya no era un problema, Pascal. Así que podemos tener un retroceso de más de 30 años y volver, como en 88, a elecciones en las que la regla es la incertidumbre, cuando hoy justamente ocurre lo contrario. Todo mundo sabe cómo se hacen elecciones y todo mundo sabe que la única incertidumbre válida en un proceso electoral es quién va a ganar las elecciones. Hasta que la autoridad sale a dar los resultados. En la parte organizativa, pues las posibilidades de que esto vaya a ser controvertido o peleado son muy grandes, son muy altas. Y ante un escenario en el que no hay certeza en los resultados electorales y con la polarización que se ha atizado de buenos y malos en nuestro país, igual que pasó en Brasil, igual que pasó en Estados Unidos, lo que pasó en el Capitolio el 6 de enero de hace 2 años y lo que pasó ayer en Brasilia deberían llamarnos la atención, porque las elecciones hoy sí son un espacio que nos permite procesar la disputa por el poder de manera pacífica. Pascal, en los 9 años que lleva casi de vida el INE, se han organizado 330 elecciones, entre federales, locales, ordinarias, extraordinarias, etc. En ninguna ha habido un conflicto postelectoral. En ninguna. Y esto no nos había pasado nunca en la historia. Este es el periodo de mayor estabilidad y gobernabilidad democrática de nuestra vida política. Claro que había litigios, pero los litigios siempre se procesaron por los cauces institucionales. Y cuando los tribunales sentenciaban, se acababa la disputa. Hoy, por primera vez, eso que es un patrimonio de la sociedad mexicana, un patrimonio democrático de la sociedad mexicana, por una reforma mal procesada, por una reforma hecha no con datos, no con información, sino con el estómago, con rencores, está en riesgo. Por cierto, Pascal, desde que abrieron este ejercicio de Parlamento abierto en agosto pasado, yo le ofrecí a todos los partidos en la Cámara de Diputados que contaran con el INE para recibir la información que necesitaran para poder tomar las mejores decisiones. ¿Sabes cuánta información, cuántos diagnósticos se nos solicitaron? Ninguno. Esta es una reforma hecha sin ningún rigor técnico. Yo recuerdo tanto como ciudadano como reportero cómo eran las elecciones antes del INE y creo recordar y creo que es objetivo decir que si un factor propició la creación del instituto fue que las elecciones mexicanas estaban derivando a la violencia. Exactamente. Me acuerdo perfectamente de las elecciones de 89 municipales en Michoacán y Guerrero, donde hubo una cantidad enorme de muertos y todo esto logró disminuirse paulatinamente y eliminarse
con la reforma de 95-96. Así es, sí. Mira, todas las reformas... ¿No sería terrible regresar a lo anterior? Es que todas las reformas que hemos tenido en los últimos 30 años, desde la de 1990, que es resultado justamente de esa violencia que se había instalado entre nosotros a finales de los 80, justo lo que estás diciendo, esa reforma que dio origen pues al INE y al TRIFE en su primera versión, y todas las que le siguieron, la de 93, la de 94, que se hizo en medio del lanzamiento zapatista, en medio del asesinato, de la violencia instalada con el asesinato de Colosio en la política, la de 96-97 que mencionas, la de 2007 y la de 2014, son todas reformas que siguieron una misma lógica y que fueron perfeccionando poco a poco nuestro sistema electoral. Son reformas de mejora continua. Esta es la primera reforma que busca reinventar todo. Tira a la basura lo que hemos hecho 30 años y reinventa el sistema electoral desde cero, como si hubiera un problema que resolver, cuando es una reforma tan mal hecha, con tantas violaciones constitucionales, que por primera vez en 30 años tenemos el riesgo de que las elecciones, las del 24, salgan mal. Y si una elección sale mal, Pascal, lo acabas de decir, se abre la puerta para que en la disputa por el poder se instale la violencia. Y eso es peligrosísimo. Tenemos derecho como ciudadanos a participar en elecciones con certeza. Así es, auténticas. Auténticas, es lo que dice la Constitución. ¿Sí? ¿Eso está en riesgo? Sí. Las elecciones auténticas, si se aprueba y si prevalece esta reforma electoral, creo decirlo por todas las razones que aquí hemos platicado, que están en riesgo. Y eso quiere decir que están en riesgo también, por eso es una reforma regresiva, está en riesgo el ejercicio de los derechos políticos que tanto tiempo nos costó conseguir y garantizar en manos de cada uno de los ciudadanos. Porque no es nada más votar o ser votado. Uno tiene que votar, uno tiene que tener las garantías de votar en elecciones auténticas, que supone elecciones organizadas por órganos autónomos, elecciones organizadas con independencia de los intereses de los partidos políticos, elecciones organizadas con certeza, con legalidad, con transparencia. Y todo eso se pone en riesgo con profesionalismo. O sea, las elecciones no es una cosa, como se dice coloquialmente, un enchilame otra y que cualquiera que va pasando por la calle organiza una elección. Hemos pasado 30 años construyendo un ejército de funcionarios profesionales que son los que garantizan que haya casillas en donde debe haber, que se integren con quien deben integrarse, que los votos se cuenten bien y que todas las garantías de la equidad en la contienda estén garantizadas. Y eso está en riesgo. Para despedirnos, Lorenzo, espero realmente que este sistema electoral que hemos construido y que permitió el acceso a la presidencia de la República de una fuerza de izquierda del presidente López Obrador, que ha permitido la alternancia en más del 70% de los comicios, pueda preservarse. Ojalá y sí, porque ese es un patrimonio colectivo, Pascal. Por eso la defensa de la democracia, no de un partido, no de una persona, no de una fuerza política, ni siquiera de una ideología. Es un patrimonio de las y los ciudadanos, que durante generaciones apostamos porque las elecciones no fueran un problema. Y hoy nos toca a todas y todos defenderlos. Por eso yo creo que quien se sienta agraviado por una reforma que claramente es regresiva y anticonstitucional, debería recurrir, incluso individualmente, ante las instancias judiciales para hacer prevalecer nuestra democracia, Pascal. Lorenzo Córdoba, muchas gracias. Al contrario, un privilegio estar contigo. Bueno, pues ahí está claramente Lorenzo Córdoba, donde pues tiene miedo Lorenzo Córdoba, se va a chillar y a chillar y a chillar y a chillar ahí con Pascual, ya que pues prácticamente ve. Ahora sí que dicen que si se va, que se va a vengar, pero de todos modos, al parecer, según él, quiere seguir mandando desde su trinchera, según él. Lo invitaron ya, de hecho, a la Universal a hacer como, a participar ahí en el Universal. Y que según él también se va a ir siguiendo dando clases ahí a la UNAM. Increíble, pero cierto, pero pues ahí está prácticamente Lorencillo Córdoba, donde también con la reforma electoral que se viene para lo que viene siendo febrero, pues está a punto de pasar y con eso está metiendo pues cizañas y cosis el Lorencillo Córdoba, pero pues al parecer nadie le cree a Lorenzo Córdoba, por eso se va a chillar y a chillar sin cesar. No sé ustedes qué opinan al respecto de esto, si estén de acuerdo con Lorenzo Córdoba o no. Ustedes qué hicieran al respecto. Así que bueno amigos, pues toda la audiencia, gracias por ver el video. Recuerden, si me pueden apoyar con estrellas que nos afecten su economía, sería completamente fantástico. O si me puedes apoyar con una suscripción, una colaboración en el canal de Facebook por solo 95 pesos mensuales en apoyo y consideración que te lo agradecería muchísimo. O un like, con simple y sencillamente, si no puedes, con un simplemente like en la página de Facebook. En los videos, tanto como de Facebook como de YouTube, un like, que los comentas y los compartas para que más personas nos vean, sería completamente fantástico. A toda la audiencia, gracias por ver el video. Recuerden, los invito a ver nuestro siguiente video. Hasta la próxima, bye. Suscríbanse, no olviden comentar, compartir y difundir para que muchas más personas nos vean. Hasta la próxima.